director de bromatología del municipio de nuestra ciudad. Dani, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. Muy bien. Un saludo para la audiencia de la radio y para tu equipo. Gracias, Dani. Bueno, se llega a esta temporada, entramos a preparar comida y sacamos y cortamos y guardamos en la heladera. Nos sentamos a comer y a picar a picar algo y nos pican los mosquitos a nosotros. La nota va a ir por ahí, por el tema del dengue, por el tema de la conservación y el cuidado de los alimentos, sobre todo lo que tiene que ver con la refrigeración y cómo cocinarlo. Así que para eso te llamábamos. Bueno, Adrián, perfecto. En primer lugar, referido a lo que vos comentás del tema comidas, hacerle la recomendación a la gente que extreme las medidas de cuidado, ¿no es cierto? Como consumidor, nosotros tenemos presencia constante en los comercios haciendo controles del área de bromatología, por Ujú. supuesto, pero muchas veces nos encontramos que los problemas suceden a partir de que el alimento salió del negocio en las propias viviendas, ¿no? Ujú. Entonces siempre recomendamos las cuestiones básicas, ¿no es cierto? Conservar las cadenas de frío, sobre todo con algunos productos como los lácteos, que cuando vamos a hacer las compras los llevamos en el bolso, lo dejamos en el auto, hasta que llegamos al hogar pasa 1 hora, 2 horas a temperatura ambiente y bueno, y en ese lapso de tiempo por ahí se empiezan a generar las complicaciones. Lo mismo que las comidas que uno prepara, nosotros tenemos que tener en cuenta que la cocción, en términos generales, para no entrar en detalles, mata la mayoría de los gérmenes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces se prepara comida y se deja a temperatura ambiente. En ese periodo se empieza a contaminar la comida, que a veces pasa, uno deja a temperatura ambiente para que se enfríe, pasan varias horas y en ese periodo se contamina nuevamente y ya luego la temperatura de la heladera no mata esos gérmenes. Entonces cuando los consumimos tenemos problemas de contaminación. Ahí te hago una Entonces, pregunta, Dani, que es la típica. Por ajá, ejemplo, se me ocurre la- las fuentes grandes con ensalada. ¿Qué pasa el 24, el 25? Se va ganando tiempo, ¿no? Porque si te toca cocinar, significa que vas a recibir a todo el malón familiar o de amigos. Entonces vas ganando tiempo porque tenés que cortar el pasto, ordenar, qué sé yo, y le mandás al mediodía para comer a la noche o a la tarde entras a hervir las papas, hacer todo eso y las dejas en la fuente 3 o 4 horas hasta la noche. ¿Cómo estamos bueno, ahí? lo que se debería hacer es colocarla en frío lo antes posible y retirarla sobre el momento de que va a ser servida la comida, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros vemos a veces, donde hemos encontrado problemas, es que para no poner algo caliente en la heladera lo dejan 3 o 4 horas Ujú. a la intemperie y bueno, y eso desencadena una serie de eventos de contaminación que después el frío de la heladera no mata los microorganismos y cuando nosotros lo consumimos, que ingresa a nuestro organismo y va a una temperatura totalmente óptima para favorecer a estos microorganismos, tenemos los problemas normalmente gastroentéricos, ¿no es cierto? Bien. Entonces lo que habría que hacer es, una vez preparada la comida que va a ser reservada para usar a la noche o al otro día, no dejar a temperatura ambiente, sino que refrigerarla lo antes posible y sacarla de la heladera lo más cerca del momento del consumo. En términos generales es lo que las personas pueden Claro. hacer. Después otra recomendación que quiero hacer también Ajá. es con las verduras, que normalmente las que no se exponen a calor, las ensaladas frías, digamos, de lechuga, tomate, etcétera. Lavar muy bien, muy Ujú. a conciencia todo ese tipo de alimentos antes de preparar las ensaladas, usar tablas aparte, no usar las mismas que se usan para cortar carne, porque ahí tenemos después los problemas de contaminación cruzada, y todas estas cositas que por ahí, como vos decís, a veces nos apremia el tiempo, Ujú. justamente organizarlas con tiempo para no cometer estos errores, porque te vuelvo a repetir, muchos errores cometemos en el tema alimentario dentro de nuestro hogar
y después a nosotros cuando aparecen algún tipo de inconveniente de salud, llegamos a las conclusiones que en la manipulación propia de la gente es donde estuvo el error, digamos, que expuso a las personas. Y no nos olvidemos que una persona adulta sin patologías que bajen las defensas no va a tener tantos problemas probablemente, pero siempre la consecuencia la pagan o los niños que tienen menos el sistema inmunitario menos desarrollado, o la gente adulta, o la gente que tiene alguna comorbilidad que lo deja más expuesto al sistema defensivo. Entonces, tener mucho cuidado, conservar las cadenas de frío, refrigerar los alimentos. Si vamos a hacer las compras, todo lo que lleve frío, comprarlo a lo último, no demorarnos en el traslado hacia nuestra vivienda, y una vez que ingresamos a la vivienda podemos higienizarlo a los productos con un trapito con lavandina o con amonio cuaternario, y luego ingresarlo a la heladera. En la heladera también es un tema aparte. Ajá. El Si tema vos de ves la papa, que por estoy muy ejemplo. larguero, si vos ves que estoy muy larguero, me decís, No, no, porque porque estoy son interesado temas... porque tengo Bueno, que educarme también en esto. Escuchá, el tema de la... bueno, cuando le digo ajá, escuchar, le digo a los oyentes, estamos hablando con el doctor Daniel Medus. Dani, el tema, listo, ya preparamos, ya recibimos la visita, comimos, y como el cuento de la Andricina, queda la sobra, la sobrina. Entonces, sí, te sí, sí, queda sí, lechuga, te queda tomate, te queda cebolla y te queda papa, por ejemplo, papa con huevo encima. Eso que quedó, sí. lo mandás a la heladera para el otro día al mediodía. Que es lo que he hecho y he visto que se ha hecho en grandes cantidades de hogares. ¿Se puede hacer o cómo se debe hacer eso? Se debe hacer las condiciones que yo explicaba previamente, conservando con rapidez el producto una vez elaborado dentro de la heladera para que no desarrollen bacterias, y la papa el menor tiempo posible. Por ahí de un día para el otro no va a pasar nada, pero cuando pasan más de 48 horas habría que preparar la cantidad justa para que no quede, Claro. y tratar de eliminarla, porque después la papa tiene otros problemas que genera algunas toxinas que pueden ser también peligrosas. Y el huevo es un tema importante que mencionaste, porque el huevo duro por ahí, al ser sometido a temperaturas altas, no es tanto riesgo, pero hay otros productos que sí, la mayonesa, por ejemplo, en la cual el huevo no se somete a temperatura, hay que tratar de usar justo y colocársela a las ensaladas sobre el momento en que van a ser consumidas. Claro. Lo ideal sería preparar la ensalada, supongamos de papa y huevo, y el que le quiera poner mayonesa que le ponga, y no dejarlo preparado. Y si lo hemos preparado, 24 horas y descartarlo, 24 horas en heladera y descartarlo, porque ahí minimizamos los riesgos, digamos. Y de mayonesa tenemos otros cuantos productos que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el Vitel Toné, famoso para estas Ajá. épocas, que también lo he visto muchas veces en eventos, que está muchas horas expuesto a temperatura ambiente, digamos, y bueno, esos productos son peligrosos porque se contaminan rápidamente. Y si tenemos en cuenta que muchas de las bacterias contaminantes producen toxinas, con más razón, porque una situación es la bacteria o el microorganismo cuando está vivo, Uh-huh. que produce una bacteriemia, y otro son las toxinas que producen algunos de estos microorganismos que la temperatura no las elimina. Entonces, nosotros tenemos que ser prolijos desde que ingresamos con el alimento a la casa. Por eso te digo, las verduras, y lavarlas bien, y si es posible sumergirlas en agua a veces se puede usar el vinagre para como antiséptico, sumergirlas en agua con un poquito de vinagre para eliminar las bacterias que tengan afuera, que nosotros siempre hacemos hincapié en eso en todos los cursos que damos, porque si, por ejemplo, yo no tengo la precaución de lavarla bien y no le elimino la parte, la suciedad que tiene el exterior, una vez que ingreso la verdura a la heladera, estoy provocando un problema serio, porque ahí se va a contaminar todo lo otro que tengamos en la heladera. Y a veces en la heladera tenemos, por ejemplo, fiambre que no se cocina, que se consume con la temperatura que ella trae,
y si se contamina ese fiambre por por un mal manejo nuestro, los que comen fiambre y sandwichitos, esa cosa que se puede estar contaminada, van a tener un problema de gastroenteritis, ¿no es cierto? O sea que por eso recomendamos mantener todo en frío, sobre todo estos días de calor. Ahora anuncian mucho calor, el mayor tiempo posible en frío y el menor tiempo posible fuera de la heladera todos los productos, ¿no? Totalmente. Entonces, Dani, ahora estoy entendiendo en el escrito que habían hecho desde la página del municipio lo que es la contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, hoy me Claro, explicaba claro. de si utilizo una tabla para picar la carne o preparar carne, no utilizar esa misma tabla para la ensalada o no sé, o preparar los sanguichitos de miga. Exacto, exacto. Nosotros cuando hemos hecho controles microbiológicos en laboratorio, hemos encontrado grandes problemas en las tablas cuando uno corta la verdura fresca, digamos, sin higienizarla previamente, queda mucha cantidad de bacterias en la tabla. Y a veces se utiliza esa misma tabla para cortar fiambre, por ejemplo. Entonces, ese fiambre va a estar muy contaminado. Lo mismo que si usamos para cortar carne y después le pegamos una enjuagadita así nomás y cortamos la verdura arriba. Contaminamos la verdura con las bacterias que pueda tener la carne, que la carne normalmente al exponerse a temperaturas altas no va a ser un problema. Ese es otro tema que también quiero aclararle a la gente. Cuando consuma carne picada o molida, cocinarla bien, porque es normalmente el vehículo más probable que tenemos para transmitir determinadas enfermedades. Entonces, la carne molida en todas sus presentaciones, por ejemplo, en la preparación de hamburguesa, etcétera, que inclusive son los productos que más consumen los chicos, Ujú. hay que cocinarla bien, exponer la temperatura por un lapso importante de tiempo y que no quede jugosa, para que se entienda que no quede jugosa adentro la hamburguesa, ¿no es cierto? Un bife o un churrasco es otra cosa, porque por lógica no debería tener en su interior bacterias, digamos. La carne empieza a tener problemas cuando nosotros la picamos Claro. y mezclamos las partes que estaban en el exterior con las que estaban en el interior. Entonces, con esos productos hay que ser cuidadosos, sobre todo los productos que consumen chicos o personas mayores, ¿no? Bien, y antes de ir al tema de dengue, para cerrar esta parte de las recomendaciones sobre la manipulación de alimentos que está haciendo el doctor Daniel Medus, volvemos al negocio, volvemos a la góndola. Esto es lo que me quedaba para preguntarte. Bueno, primero obviamente tengo que ir a adquirir productos locales habilitados, porque hoy contabas que estaban saliendo, como siempre, a recorrer los negocios, y productos que estén rotulados, y somos de andar apurado adentro de un negocio, y me pasa de cometer el error de no controlar fecha de vencimiento. Exacto. Nosotros, cuando nosotros hablamos de cadena agroalimentaria, que es lo que nos importa, hablamos del campo a la mesa. Y en esa intervención el consumidor es el fundamental, porque vos imaginate, pensamos por un momento en la cantidad de productos que hay en un supermercado, miles de productos. Entonces, nosotros hacemos una inspección en un supermercado con todo el personal, sacamos todo lo que está vencido, supongamos, ¿no? Y a los 15 días puede haber algún producto que sea de vencimiento corto que ya esté vencido. Entonces, lo que la gente debería hacer es controlar y, en todo caso, o avisarle al supermercadista, porque normalmente no hay una mala intención del supermercadista, yo Ujú. te estoy hablando en términos generales, sino que se le pasa por algo, si bien es responsabilidad de ellos, se le pasa de largo 1 o 2 días una fecha, y la gente en términos generales le avisa y le dice, mira, tenés ahí vencido Claro. tal producto, y es obligación del supermercadista o del almacenero o de la despensa eliminar ese producto o retirarlo de la góndola. Ellos no pueden tener productos vencidos en la góndola. Y Sí. otra posibilidad es que nos avise a nosotros y nosotros vamos y hablamos también y le hacemos el decomiso
que de hecho te digo, cuando hacemos inspecciones siempre estamos haciendo decomisos porque es común encontrar productos vencidos. Lo que pasa es que nosotros como inspectores vamos y hacemos un análisis minucioso, y el consumidor por ahí, en el apuro, como andamos todo a una velocidad inusitada estos últimos tiempos, Ujú. vamos y cargamos y a veces, te digo, ni siquiera nos damos cuenta, lo consumimos y nunca miramos la fecha de vencimiento. Pero es una advertencia importante para los consumidores que tengan en cuenta de revisar la fecha de vencimiento Y en todos si, los y si no la productos, sobre todo los productos encontramos, lácteos. si no la encontramos, preguntar dónde está la fecha de Si no, vencimiento si no se le encuentra la fecha de vencimiento a un producto, ese producto no puede estar en la góndola. directamente. Directamente no puede estar en la góndola. Porque hay leyes, nosotros inclusive tenemos una ordenanza municipal de rotulado, ni hablar de las leyes provinciales y nacionales que exigen dentro del rotulado poner la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. O sea que un producto que no tiene fecha de vencimiento, deberíamos suponer que se le eliminó, y si se le eliminó esa fecha de vencimiento es desprofeso y es una maniobra que es condenable, digamos, de parte del que ofrece ese producto. Entonces, si la gente no le encuentra fecha de vencimiento, por ahí hay veces que están en letras muy chiquitas, etcétera, le puede preguntar, y si no tiene la fecha de vencimiento, que nos avise a nosotros, porque ahí nosotros tomamos las medidas correspondientes, ¿no es cierto? Totalmente. Bien, ya hicimos las compras, ya preparamos la comida, pero llega el verano, te sentás afuera y bueno, es una de mosquito de repelente y ahí entramos a acordarnos que teníamos que haber sacado el agua que quedaba en el recipiente del perro y ahí nos mandamos off, mandamos espiral, la máquina de frío, todo lo que sea. Bueno, ¿cómo estamos con el tema dengue, Dani? Bueno, el tema es un tema complejo y al cual nos vamos a tener que ir adaptando por una situación simple que es el cambio del clima, ¿no? Nosotros estamos en una región en la que hace unos años, unas décadas, el clima era templado y ahora está siendo un clima prácticamente subtropical. En ese contexto, todo lo que es plagas en términos generales avanza o baja desde el norte hacia el sur, porque va encontrando las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, lo que se intenta hacer es minimizar, digamos, las posibilidades de que estas plagas encuentren el lugar ideal para desenvolverse y desarrollarse. Entonces ahí tenemos que pensar qué es lo que una plaga necesita, qué es lo que necesita cualquier ser vivo. Necesita un lugar para reproducirse y necesita alimento y agua. ¿Y dónde encuentra? En los lugares poblados todo lo que necesita. Y en ese contexto que nosotros avanzamos la lucha contra el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el virus del dengue. Nosotros en la localidad hemos tenido algunos casos de dengue y brote de dengue, por lo que no podemos nunca bajar la guardia en el control, ¿no es cierto? Por eso es que hagamos lo que hagamos desde las autoridades y los organismos de control, si no tenemos la colaboración del vecino, prácticamente estamos en una situación compleja, porque nosotros desde la municipalidad lo que estamos haciendo es un monitoreo, que lo comenzamos hace una semana, para ver si el mosquito que transmite el dengue se encuentra en la localidad. Y de hecho, lo hemos encontrado. Ya el año pasado, o mejor dicho, la temporada pasada, para hablar de correctamente, porque nosotros arrancamos el muestreo en diciembre, pero termina en febrero, marzo, hemos encontrado, y en algunos lugares, en grandes cantidades, el vector, digamos. Y ahora tuvimos la primera semana y ya hemos encontrado en algunas zonas de la ciudad que el mosquito está presente. Teniendo el mosquito presente es cuestión de tiempo para que aparezca una persona que por ahí normalmente viene de afuera, sobre todo del norte o de otros países vecinos, que porte el virus del dengue, y si nosotros tenemos el vector, ahí vamos a tener un problema sanitario, porque el mosquito pica a la persona que está infestada, dentro del mosquito el virus hace unos cambios estructurales, y cuando el mosquito pica a una persona sana, le transmite el virus. Sí o sí es necesario tener
el vector, porque necesita el virus pasar a través del vector para volverse infestante, o sea, de persona a persona no es común que se transmita. Entonces, la lucha nuestra es en contra del vector, y ahí es donde el tema que vos decís, pedimos colaboración a los vecinos, más sabiendo que lo tenemos al mosquito en la localidad, con el tema de la limpieza de terrenos, descacharrizado y todo lo que los vecinos ya saben. Todo lo que es eliminación de lugares donde se pueda reproducir. Para que la gente tenga una idea, nosotros colocamos un frasco del tamaño de un frasco de mermelada, y en ese lugar, por diminuto y por minúsculo que parezca, a veces puesto en un lugar que no hay nada en los alrededores, ahí el mosquito va y pone huevos. Entonces, imaginémonos lo que es el agua del canario, el agua del perro, el florero, las plantas con axilas, por ejemplo, lo que hemos notado mucho, que cuando hay lluvia, las plantas que acumulan agua en sus hojas, en esos pequeños espacios, el mosquito se reproduce y se reproduce muy rápido. Y en esto, si el vecino, nosotros no hay forma de que controlemos que quien le vuelca el agua al perro y cepilla el recipiente, porque ahí quiero dar un concepto, no es volcar el agua y agregarle agua nueva, porque ahí estamos haciendo peor, agravando la situación. Si nosotros no cepillamos para eliminar los huevos de mosquito que están puestos en el recipiente, cometemos un error, porque el Aedes tiene una característica: al huevo no lo pone directamente en el agua, lo pone sobre la superficie, en los bordes del recipiente, esperando justamente que llueva o que el agua crezca. Entonces, si nosotros volcamos el bebedero que tenía por la mitad y luego lo llenamos con agua, lo que hacemos es un favor inmenso al mosquito, digamos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, hay que eliminar todo lo que sea posibles escondites del mosquito. Hemos encontrado que los lugares, por ejemplo, los platos esos que se ponen debajo de las macetas para que el agua quede acumulada, son un reservorio espectacular, ahí se desarrolla, pero en grandes cantidades. Y bueno, esa es la colaboración que pedimos con los vecinos. Nosotros, en este contexto, ya queremos ir avisando que la semana que viene, en las zonas donde las ovitrampas han dado positivo, va a andar personal municipal recorriendo y pidiéndole a los vecinos que hagan el descacharrizado, que eliminen todo lo que pueda acumular agua, botella que están boca arriba, lo que se te ocurra que pueda acumular agua. Hay que limpiar las canaletas de los techos, porque normalmente hemos encontrado que se acumulan hojas y luego de una lluvia en esas pequeñas superficies con agua se reproduce el mosquito. Hay infinidad de situaciones, pero siempre el factor es que el acúmulo de agua, aunque sean pequeñas cantidades, no importa, pero es un mosquito doméstico que vuela poco, que se encuentra dentro del hogar, en las galerías, y necesita sombra, necesita humedad, necesita temperatura. Entonces, nosotros empezamos ahora redoblando los esfuerzos porque febrero y marzo son los meses, a partir de mitad de enero, te diría, los meses en que la temporada pasada encontramos gran cantidad de reproducción de mosquitos. Entonces, no queremos llegar a tener, digamos, el mosquito en gran presencia. Por eso estamos tratando de comenzar ahora y pidiéndole la colaboración a todos los vecinos de Maciano. Totalmente. Bueno, Dani, la verdad que completo el informe y importante. Primero hablamos de lo que tiene que ver con el tema de la manipulación de comida y lo que hay que saber en relación a eso. Y bueno, lo del dengue, que lo sabemos, pero no aplicamos estas recomendaciones que estás haciendo. Te quiero agradecer por el tiempo, Dani. Bueno, Adrián, una recomendación más, que ante la duda nos llamen, que llamen a Secretaría de Producción, a los teléfonos de bromatología, de producción, inclusive a los teléfonos, los que tengan los teléfonos personales, que nos consulten. También tenemos la herbicida nosotros, que es un producto que es inocuo, que no es un veneno, que lo podemos colocar en los reservorios de agua, por ejemplo, los tachos de agua dulce, en los lugares que la gente acumula agua para regar las plantas. Nosotros le podemos ir y colocar esos productos que pueden seguir utilizando el agua, pero matan las larvas de mosquito. Porque nosotros lo que
nos piden desde las autoridades provinciales y nacionales es que utilicemos la menor cantidad posible la fumigación, porque la usemos solo en los lugares donde tenemos mucha cantidad de mosquitos. Entonces, estamos tratando de eliminar todo lo que sea acúmulo de agua para no tener que usar veneno, como nos piden las autoridades de provincia y de nación. Entonces, que la gente cualquier duda nos consulte, lo mismo que con el tema alimentos. Nosotros tenemos un equipo de trabajo en el cual todos los integrantes del equipo conocen las situaciones, o sea que cualquiera de las personas que trabaja acá en Secretaría de Producción lo va a informar, así que los vecinos que tengan alguna duda, que se comuniquen con nosotros. Y te agradezco a vos, al equipo, y le deseamos desde acá felices fiestas para todos y para la población de Maciá. Gracias, Dani. Igualmente, saludo a todo el equipo ahí de producción.